Hola amigos, bienvenidos a Red Primada, su podcast donde estaremos viendo las pequeñas historias, las historias olvidadas y la verdadera historia de nuestro México. No nos quedamos conformes únicamente con la historia oficial, la que sale en los libros de la escuela, la que sale en la televisión, la que sale en películas. Aquí estaremos viendo todo, amigos míos, lo que le pone saborcito a nuestra historia como mexicanos. Desde los pequeños cuentos, los pequeños mitos, hasta esas historias que están en museos. Y bueno, el día de hoy tenemos sorpresa por partida doble. Estamos con mi compañero Eduardo Martínez, estudiante de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, próximo licenciado en Educación Primaria. Y nuevamente con nosotros nos acompaña mi amigo Oscar Iglesias, Mr. Gary. ¿Qué onda, chicos? Otro gusto estar aquí una vez más en un nuevo capítulo. Y si me ven con la misma ropa es porque casualmente me tocó ponerme. Existen las no ropas. no es que lo estemos grabando inmediatamente después. No, claro que no. No rompiste la ilusión. ¿Por qué rompes la cuarta pared? No lo sé. Bueno, y también nos acompaña una vez más. Bueno, tú presenta lo que yo soy el invitado. Y bueno, amigos míos, nos acompaña una vez más, como cada semana, mi amigo Ángel Esquivel. Hola, hola. Gran productor, coprotagonista, investigador y gran amigo de nosotras. Amigo Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí para seguir aprendiendo de historia y continuar con algo que no hemos concluido en 2 capítulos. Que no hemos concluido, nos quedamos a deber, amigos míos. Y es que el día de hoy les estaremos hablando sobre la conquista de México Tenochtitlan. Desde el momento que desembarca Cortés en las costas de Veracruz hasta la noche victoriosa y la caída de México Tenochtitlan. Y bueno, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto en capítulos pasados. Porque esto es un poquito complicado, va a ser yo creo que uno de los capítulos más controversiales que hayamos tenido. Y empecemos por recordar todo. Tenochtitlan, la ciudad que se crea a partir de estos peregrinos, digamos de alguna forma, que vienen de la mítica Aztlán, que se ha encontrado en códices como el códice de la peregrinación o tierra de la peregrinación, relata cómo vienen en su travesía desde la mítica Aztlán, la ciudad de las garzas, hasta el lugar donde encuentran las señales de su dios Huitzilopochtli en el centro de la Ciudad de México. Durante todo este tiempo estuvieron pasando por ser nómadas, por ser mercenarios, incluso cazadores, de otras grandes ciudades como fue México Azcapotzalco. Principalmente estos azcapotzalcas son los que los orillan a reunirse, a reagruparse en los llamados tulares. Era una zona, digamos, de bajos recursos dentro de la Ciudad de México. Y a partir de ahí comienza a crecer un imperio. Desde que Tenoch, el sacerdote mexica, interpreta a su dios Huitzilopochtli para poder hacer este peregrinaje, hasta la descendencia del gran Nacamapichi, que será quien dé origen al primer Huitlatoani, que será el mismo, y toda su descendencia, dentro de los cuales entran personajes de la talla de Nezahualcóyotl, de la talla de Tezosomoc, este es otro Tezosomoc diferente al que va a tener relación precisamente con la Camapichtli, personajes como lo son Ahuizotl, como lo son Axayacatl, Moctezuma Yuhuicamina, Moctezuma Xocoyotzin y demás, amigos míos. Y bueno, en el capítulo pasado estuvimos hablándoles sobre todos estos presagios que dieron lugar a la conquista y fueron interpretados por Moctezuma Xocoyotzin, también conocido como Moctezuma II. Este personaje, aparte de ser un Huitlatoani que durante sus primeros años fue muy venerado, que tuvo reconocimientos por su gran valor en el campo de batalla y por sus grandes hazañas políticas, se volverá sumamente religioso, sumamente, digamos, incluso crédulo, de alguna forma, con todas las historias que le contaban sus sacerdotes y con los presagios que avecinarán a la llegada de los españoles. Y bueno, en el capítulo pasado nos llegamos en el momento que Hernán Cortés, dentro de una tercera expedición a los Minos,
desembarca alrededor de 450 a 600 soldados españoles. Él viene huyendo de Cuba, no se le iba a encomendar esta tarea, sin embargo, él se adelanta. Su única condición que tenían para llegar a esas tierras era la de no poder desembarcar y no poder entrar tierra adentro. Es decir, ellos podían llegar, podían avanzar lo que pudieran en un día, pero en el momento que estuviera cayendo la noche, tenían que regresar a sus barcos y tenían que volver a embarcarse. Es lo único que podían hacer. Eran exploradores, eran expedicionarios, no eran conquistadores. Sin embargo, Hernán Cortés, ese criminal de guerra infame, será quien dé la orden de seguir avanzando. Incluso da la orden, amigos míos, se considera que da la orden de quemar sus barcos. Pero este es un mito más que vamos a derrumbar aquí. Los barcos no se queman. Van a ser desmontados, desmantelados, principalmente por todos estos herrajes, por las piezas que los unían y estaban hechas de metales. ¿Por qué? Porque ya conocían un poquito lo que eran el nuevo mundo. Sabían que aquí no se trabajaba con metales. Las tribus eran principalmente, se habían quedado en una especie de edad de la piedra, entrando un poquito a la edad del cobre, me parece. Y será precisamente por esto que ordene desmantelarlos únicamente y salvar principalmente herrajes, uniones y demás armamento que trae. Lo vital, ¿no? Lo vital para poder construir en algún momento. Hay cosas que no se podían conseguir. Es decir, madera teníamos de sobra. Sin embargo, esas piezas de metalurgia eran bastante importantes. Y las veremos más adelante. El único metal que tenemos era oro. Era el oro, era la plata, teníamos una especie de bronce. Y bueno, a partir de que llegan los españoles, amigos míos, irán avanzando, entrando hacia la zona central y se van a encontrar con dos personas muy importantes que habían llegado de entre las primeras dos expediciones a lo que es actual México, y se encontrará con una persona que hemos tratado antes, el padre del mestizaje, Gonzalo Guerrero. Ese personaje llega, como ya lo dije, unas expediciones antes que Cortés, y llega precisamente por un naufragio. Él y su tripulación encallan cerca de la zona maya, y la mayoría de ellos van a ser vendidos como esclavos, van a ser asesinados, van a ser traficados. Él y principalmente otro personaje van a ser los que se salvan. Sin embargo, aquí vamos a tener una especie de yin y yang, una dualidad. Porque mientras que Gonzalo Guerrero acepta esta nueva gente, aprende estas nuevas culturas, aprende estos idiomas, incluso se va a volver un pilar esencial dentro de esa zona maya, su compañero no lo va a hacer tanto. Va a aprender el lenguaje, sí, tiene que comunicarse, eso es vital. Sin embargo, no va a aceptar esa cultura. Y en el momento que llega Hernán Cortés, se da el aviso. Se sabe que ha llegado, que él está enterado de esos dos náufragos, digamos, de alguna forma, que están en la zona maya. Pide entrevistarse con ellos. Y bueno, a la entrevista. Sin embargo, Gonzalo Guerrero ve las verdaderas intenciones de Hernán Cortés. El señor no venía únicamente por tierras, no venía únicamente a explorar. Él vio en sus ojos la codicia y la sed de sangre que tenía Cortés. Estamos hablando de que desde el momento que se va de Cuba ya es un criminal. Ahora, lo que va a hacer en México es inaudito. Fue inaudito. Es inaudito hoy en día. Seguirá siendo inaudito dentro de 500 años más. Y es que esto es un ejercicio de memoria. Nunca hay que olvidar lo que él hizo. Sí, nos trajo una cultura muy, digamos, inferior en algunos aspectos, también en algunos aspectos muy avanzado tecnológicamente. Nos trajo una lengua maravillosa que hoy en día hablamos, al igual que las... La lengua greco-romana romántica, derivada del latín. Así es. Enfermedades. Sin embargo, también trajo muchas enfermedades. Trajo muerte y destrucción. Ignorancia. También trajo demasiadas cosas.
realmente yo considero que trajo más cosas malas que buenas al país. Y bueno, una vez que Gonzalo Guerrero decide abandonar a Cortés y unirse a los mayas por completo, su compañero decide no hacerlo y él le servirá de intérprete. Porque más adelante, en el avance que van a tener por nuestro gran México, vamos a ver que se encuentran con una tribu totonaca. Precisamente estos amigos míos, los totonacas, van a ser las primeras personas que son a ellos en una especie de alianza. Ellos verán que los españoles vienen a la conquista, vienen con armas. Cuando los ven montados sobre los caballos, los ven como una especie de dioses y como si fueran una sola persona, una especie de centauros. Así que precisamente es ayudado de eso que Hernán Cortés incluso da la orden a sus soldados de no desmontar ante los naturales. Seguir con esta mentira, seguir con este engaño, para ver hasta dónde llega. Va a tomar mucho provecho, un gran estratega en ese sentido. Y bueno, cuando entra con los totonacas empieza a hacer digamos, empieza a hacer alianzas. Serán estos mismos los que le cuenten que la tribu el imperio de los mexicas tiene alrededor de 400 altépetls, es decir, 400 pueblos sometidos. Pueblos que le van a dar tributo a los mexicas, incluso cada 80 días. Es aquí donde entra un poco de la desinformación que va a dejar Hernán Cortés. En sus cartas que manda al gobernador de Cuba y al rey Carlos V, me parece, de España, el rey católico, él le comentará que hay alrededor, incluso llega a usar la palabra millones de sacrificios anuales. Sin embargo, esto va a ser desmentido después y se bajará la cifra a incluso 20,000 al año. Que realmente cualquier sacrificio humano, digamos, de personas que no lo quisieran, cualquier derramamiento de sangre de gente inocente, por así decirlo, va a ser inaudito. Ni una sola gota de sangre por gente que no lo quiera, por gente que no deba de hacerlo. Porque aquí va a entrar un tema religioso dentro de las culturas prehispánicas, que ellos veían también incluso el sacrificio para un dios específico como el máximo honor que tenía, especialmente los guerreros. Pues era el premio del juego de pelota. El que ganaba lo sacrificaba y al que perdía también. Del juego de pelota ritualístico únicamente amigos. Y es que recuerden, como dijimos en el capítulo de Tula, había dos tipos de juegos de pelota. El ritualístico, donde se sacrificaba gente, y digamos el de la población en general, que era una especie de atracción y de deporte. O sea, el competitivo y el informal. Así coloquialmente hablando. La cascarita y el mundial. Pongámoslo de esta manera. Y bueno, aquí va a aparecer ahora una persona muy importante dentro de la conquista, muy importante para Hernán Cortés, y será Doña Marina, también conocida como la Malinche o Malintzin. ¿Quién era esa persona? Pues bueno, Malintzin, también conocida como Tonatzin Malintzin en algunas fuentes, va a ser una princesa, si no mal recuerdo, totonaca o purépecha, la cual va a ser entregada como ofrenda a Hernán Cortés. Ella se va a encargar incluso durante un momento de ser su traductora oficial, pero ella no hablaba español, nunca había visto un español en su vida. Ella podía traducir, amigos míos, del náhuatl y otras lenguas más a lo que es el idioma maya. Y aquí es donde entraba uno de los españoles que estuvieron en el naufragio, ya que él iba a interpretar del maya al español. Es decir, si Cortés necesitaba hablar con algún noble, alguna persona de la realeza prehispánica de ese momento, tenía que hablar primero con su compañero español. Él iba a hablar con Malintzin y Malintzin iba a hablar con el
con esa persona. Aquí es donde puede haber una especie de teléfono descompuesto y donde incluso se llega a presumir de alguna forma que Malintzin es la que incluso llega a dar malinterpretaciones, porque incluso dentro de la lengua náhuatl había variaciones, tanto fonéticamente, perdón, que se pronunciara algo distinto, que tuviera un acento distinto, un tono distinto, hasta recordemos que había combinaciones de lenguas, como era el náhuatl puro, náhuatlaca, y demás, igual en la zona maya. Y bueno, aparte del gran valor que tenía Malintzin como intérprete, en algunas pinturas, amigos míos, lo hemos llegado a encontrar con armadura y con espada en mano. Es decir, Malintzin peleó físicamente, y está comprobado, ante las demás tribus prehispánicas, ayudando a los españoles. Esa señora, fue más que importante en la conquista de México, ¿no? Y eso se verá más adelante en la matanza de Cholula. Pues bueno, cabe recordar que las tribus prehispánicas tenían reglas diferentes en cuanto a la guerra. Actualmente hay, digamos, tratados, hay reglas posteriores a las guerras mundiales, ¿no? Para evitar crímenes de guerra o para señalar cosas indebidas. En esos tiempos, amigos míos, no había como tales reglas. Las batallas que peleaban los europeos eran para exterminar, para asesinar. Además de expandirse en territorio, sus guerras eran de exterminio. Sin embargo, en las guerras prehispánicas, las guerras eran para vencer al oponente. Es decir, si él te derrotaba a ti, tú ya no tienes por qué pelear, tú ya no tienes que poner en riesgo la vida. Posteriormente incluso vas a poder ser sacrificado y tener el máximo honor como guerrero. También uno de las máximas reglas de la guerra prehispánica es que no se podía pelear de noche. ¿En serio? Así es, una vez que caía el sol, la guerra se detenía y hasta el siguiente día se reanudaba. Hacían una especie de pausa. ¿Por qué? Eso era principalmente, venía también de las guerras floridas, donde peleaban para obtener especies, sacrificios, y probar a sus guerreros. Ahora, en una zona como México, donde hay tantos valles, hay tantas llanuras, hay terrenos cambiantes realmente, que si bien puedes estar en una llanura, al lado tienes un montón de cerros donde te pueden atacar. Ahí llega un poco la estrategia, pero también tienes, digamos, zonas con piedra volcánica, supongamos, en las que no es adecuado pelear, y principalmente de noche. Esto hacía que de alguna forma pararan la guerra y se reanudara el siguiente día. También por una cuestión de honor. O sea, querían hacerlo limpio, sin Lo trampas. más limpio posible, sin trampas. Incluso tenían una especie de guerreros que portaban banderas y se hacía una especie de tochito. Peleaban todo, pero una vez que caían estos, digamos, capitanes con banderas, el batallón se detenía. Si mataban a su líder, acababa la guerra. Como un ajedrez. Se cae el rey. Si cae el rey, cae todo. También lo podemos ver en las guerras europeas, que entre ellos tenían reglas. Por ejemplo, la guerra de la mosquetería era literalmente tener formaciones agrupadas que tenían que marchar uno contra el otro. No se les permitía, por ejemplo, hacer trincheras y dispararse desde ahí, y también aquí también vemos que ellos también comprendían eso de que si llegaba la noche, ¿sabes qué? Dejamos de pelear y comenzamos a recoger a nuestros heridos, comenzamos a recoger a nuestros muertos, y ya al día siguiente se volvía a recomponer la guerra. Pero eso únicamente pasaba entre ellos, porque una vez que llegan a territorio, digamos, del nuevo continente,
son personas que por su religión las veían como completamente demoníacas en algunos casos, las veían inferiores. Llegó un momento en el que los prehispánicos, nuestros naturales, eran considerados menos que perros. Es decir, la iglesia los ponía a nivel de un animal, pero llega un momento en el que hasta los perros tienen alma. Y pasarán muchos años para que los habitantes del nuevo continente también la tengan. Ahora, dentro de estas guerras, no se podía pelear de noche. Sin embargo, en el sitio de Cholula, en Puebla, va a haber una gran batalla. Y mejor dicho, más que una batalla, una masacre. Porque va a tener una especie de junta con los principales guerreros, con los principales tlatoanes de las zonas aledañas. Y nuestra gran Malintzin va a llegar y le dirá a Hernán Cortés que le están preparando una trampa, que lo van a traicionar y que debe de acabar con ellos cuanto antes. Eso se puede encontrar en las cartas de Cortés. Finalmente no se puede dar toda la culpa a la Malinche. Dicen por ahí, no, la culpa no es de la Malinche. También pudo haber sido él quien decidió acabar con el ejército. Sin embargo, al poder haber sido tribus que se pudieron unir a ellos, posibles aliados, y al llegar con esas tribus que ya venían posteriores, llega a haber una especie de conflicto, porque al estar más cerca del centro tienen una especie de pleito con los que están más alejados. Tienen también sus artefactos, y aquí se profundiza que hubo un roce más que nada de uno de las tribus cercanas a Cholula, que estaban por ser aliados, con uno de los que ya traían de las costas. Se dice que ya eran pueblos que tenían pelea, que tenían fricción entre ellos. Y al verlos llegar, Malintzin no está conforme, no quiere que formen parte, y se dice que también pudo haber sido ella la que ordenó acabar, pero con esos tributarios, con esa tribu, no con todos. ¿Okay? Sin embargo, esa noche en Cholula, Hernán Cortés va a citar a los cabecillas de la... O también puede ser algo interesante aquí. Recordemos que el traductor personal de Hernán Cortés, el que le hablaba en español, traducía mal las cosas. Recordemos que él no le gustaba mucho los indígenas. Entonces la Malinche pudo decir, por las tradiciones que ellos contaban, derrota a Cholula y ellos se convertirán en tus súbditos, como siempre ha sido en esas épocas. Pero la traducción a español, ahí es donde cambiaría a decir, tienes que arrasar con todos. Así es. Hubo un tercer agregado, recordemos. Ese náufrago español que era más que racista con nuestras tribus indígenas, que no se quiso unir a Gonzalo Guerrero y que prefirió esperar hasta que llegara ese personaje de Hernán Cortés a llevárselo con sus personas, con sus soldados. Y bueno, esa noche en Cholula, cita a los cabecillas, alrededor de 300 se cuenta, y los matará principalmente a ellos. Sus soldados van a matar, a disparar, a masacrar también a todos los guerreros durante la noche, momento en el que todos estaban desprevenidos, momento en el que según sus reglas, digamos, de la guerra, no podían atacar. Y no solamente conformes con eso, también empezaron a asesinar y a masacrar a mujeres, niños y civiles que se encontraban dentro de la zona. Este señor no solamente mató a 300, mató a miles. Y esa es una de las digamos, peleas, de las abominaciones que hizo. También se cuenta que durante su tiempo en la costa, en la Villa Rica de Veracruz, ellos van a secuestrar niños. Se les tomará por manos y pies y pues para divertir a sus soldados,
verán quién puede partir a un niño de un tajo de espada. Aquí es donde les digo todas las abominaciones que han venido con los españoles, desde masacres, violaciones. De hecho, aquí te voy a contar un dato curioso. Hernán Cortés era un noble, literalmente era un hijo de una familia noble, pero que en su juventud hizo demasiadas, digamos, travesuras, maldades que le hicieron tener un currículum de, bueno, un historial criminal demasiado grande, el cual para poder, digamos, escapar de todos esos problemas, de escapar todo eso, se emprende en el viaje. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, gracias a las expediciones de Cristóbal Colón y todos los demás, se dan cuenta que en el Nuevo Mundo hay tesoros. Y como son tesoros no reclamados, él podía llegar, quitar ese oro, dar una parte al reino español y lo demás se quedaba con él. Entonces toma este viaje y cuando llega a Cuba comienza otra vez con su vida criminal que no se le pasó desde España y así provoca otra vez que se escape, pero esta vez a México. Y bueno, continuando con esta serie de atrocidades e incluso con esta serie de desobediencias de Hernán Cortés, es que podemos encontrar que la mayoría de sus batallas principales que ganó fueron en la noche, atacando al enemigo descubierto, atacando al enemigo completamente inesperado. Y bueno, comienzan a avanzar más hacia la Ciudad de México y antes de llegar allá son interceptados por una comisión que manda Moctezuma Xocoyotzin. Manda emisarios, manda embajadores con el fin de que no entren a la Ciudad de México. Ellos ya sabían de todas estas hazañas, ellos ya sabían de cómo eran los españoles, de que ya no eran dioses, que los habían visto morir, de que sus armas realmente no eran tan efectivas como se decía. Nos han contado mucho, amigos míos, a través de la escuela, que ellos llegaron y vencieron por su poderío militar. Sin embargo, no es así. Realmente lo que sucede es de que sí, las primeras batallas desconciertan a los naturales, especialmente sus mosquetes. Ya usaban proyectiles, entonces. En ese momento utilizaban mosquetes por pólvora. Sin embargo, estos mosquetes podían dar un tiro y tardaban hasta 5 minutos en recargar, en poder ponerle una sola bala. Tenían que utilizar pólvora, tenían que utilizar una cosa que era para metérsela a la boca del tiro. Así es, tenían que encañonar, tenían que meter pólvora, tenían que meter la bala de plomo. Era todo un proceso que ocupaba. Y a veces se trababan. Incluso llegaban a trabar. 5 minutos tardaban en cargar esa arma. Por lo tanto, en esos 5 minutos que estaban recargando los mosquetes, ya les caía alrededor de 20 naturales, 20 guerreros, y con un golpe de Macahuitl los podían destrozar. Se tiene registro que el Macahuitl podía partir incluso gente a la mitad, incluso caballos, dependiendo de la fuerza que se le aplicara. Es decir, ellos sabían que si hubieran sido los 600 soldados españoles solos, los hubieran exterminado, los hubieran destrozado desde el primer momento que se enfrentaron con estas tribus. Sin embargo, realmente la conquista de México fue por mismos mexicanos. Nos conquistamos a nosotros mismos. Que sí, intervinieron los españoles, porque ellos vinieron contando, por así decirlo, que iban a destruir el imperio mexica. Sin embargo, realmente fue una nueva administración. Y lo veremos más adelante. Cuando llegan estos emisarios, estos embajadores mexicas con Hernán Cortés y con Malintzin, ven el poderío que tiene Cortés, él incluso los lleva a sus naves, les da una demostración de los tiros de los cañones. ¿Venían en galeones o qué? Sí, me parece en galeones y posteriormente pasarán a ser unos bergantines que ocuparán en la batalla de Tenochtitlan. Sí, los que quedaron inservibles después de desmontarlos, ¿no?
lo hiciste anteriormente. Así es, se llevaron bastantes piezas. Y bueno, una vez que llegan, les presentan unos discos, amigos míos. Un disco de oro pulido, porque se cuenta que era demasiado reluciente, pero oro puro, pulido, de una altura de 1,5 metros, la mitad del tamaño del disco del sol, también conocido como calendario azteca. Y junto a ese le entregan un disco de plata con las mismas dimensiones, un poquito más pequeño y pulido igualmente, representando a la luna, el disco de oro representando al sol. Y bueno, a Hernán Cortés no tardó en brillar los ojitos. Recordemos que viene con una gran avaricia, y al ver estos discos de más de 1 metro de altura, le vuelve a despertar esa ansia, esa avaricia, y comienza a avanzar más. Él no iba a tardar en llegar, especialmente a ver que tenían tanto oro como para regalarlo. Que sí, ciertamente para los mexicas no era lo principal el oro y la plata, eran las especies, eran las tierras, era infinidad de cosas antes que esto. Esto del oro y la plata era principalmente para sus dioses. Y sin embargo, Hernán Cortés era todo lo que quería: la metalurgia, oro, plata y tener esclavos. Aquí es donde se verá que no iban a derrotar solamente al Imperio Mexica, iban a imponer ahora el suyo. Y bueno, comienza a avanzar aún más hacia la Ciudad de México. Y será principalmente Moctezuma Xocoyotzin en persona quien los reciba. Él los va a hospedar en el templo de Axayaca, templo de su padre. Al llegar esos españoles, porque únicamente van a albergar a los españoles, al llegar ellos verán algo muy curioso. Y es que una pared del templo estaba recién tapiada, estaba recién construida. Los españoles lo van a derrumbar y aquí es el llamado tesoro de Moctezuma. Al ser un templo, encuentran una infinidad de oro. Estamos hablando de una habitación completa, llena de oro, llena de piedras preciosas, de metales invaluables. Y será durante la llamada Noche Triste, que realmente, amigos míos, debería ser la Noche Victoriosa, que van a tomar las cosas y van a intentar huir. Pero bueno, para esto regresemos un poquito al pasado. Antes de llegar a la Ciudad de México, a México Tenochtitlan, va a haber alguien que intente frenarlo del lado de los españoles. Pánfilo de Narváez va a llegar encargado desde Cuba para arrestar a Hernán Cortés. Esto va a causar una pequeña riña y un pequeño retroceso en la conquista, en el camino hacia el centro de México. Tendrá que verse con él en Veracruz, y será precisamente en la Villa Rica de Veracruz donde le otorgarán el cargo, después de ver todos estos metales, después de ver todos esas riquezas que había ido consiguiendo en el paso del camino, que se le entrega el título de adelantado. Es decir, ya tenía licencia para hacer lo que quisiera en el nuevo continente. Ya no era un fugitivo, ya podía entregar aún más cuentas hacia España, ya podía pedir refuerzos, ya podía pedir demás cosas. Y bueno, cuando empieza el regreso nuevamente hacia la Ciudad de México, es que se encontrará con el llamado Cacique Gordo de Zempoala. Ha llegado así hasta el día de hoy como el Cacique Gordo. Sin embargo, su verdadero nombre era Xicomecoatl. Ese cacique de Zempoala va a ser uno más de sus aliados principales y quien le dé la conexión con los tlaxcaltecas, que posteriormente va a ser sus mejores aliados. Y bueno, recordemos, ya volvemos a avanzar entre la Ciudad de México, el templo de Axayácatl, y él estará convenciendo, Hernán Cortés estará convenciendo a
a los principales políticos, por llamarlos de alguna forma, mexicas, para que se vuelvan uno más de los gobiernos sometidos, de los gobiernos que se incluyan a los españoles. Incluso Moctezuma va a considerarlo oferta. Les diré que sí. Finalmente, esa guerra, por todo el sincretismo, ya la daban por perdida. La guerra para ellos ya era perdida, ya habían visto que se había destruido el templo de Huitzilopochtli, ya habían visto sus presagios. Moctezuma, en un acto, digamos, más político, prefiere parar un poco ese derramamiento de sangre. De ahí que lo hospeda en su casa, de ahí que lo viste, que lo deja convivir. Y sin embargo, los españoles le pondrán una única condición. Van a seguir teniendo sus altépetls, van a seguir teniendo su producción interna, van a seguir con todo, pero el rey Carlos V de España, el rey católico, no puede tener súbditos que practiquen antropofagia, que realmente es antropofagia ritualística, ni tampoco que realicen el culto a dioses paganos. Es decir, les tiene que quitar la religión. Y esto al pueblo no le va a gustar. Va a ser todo un desastre ese día de la muerte de Moctezuma Xocoyotzin. En ese entonces, los españoles, ¿qué religión tenían? En ese entonces eran católicos. Recuerden que los reyes eran Carlos V e Isabel la Católica. Los papas de ese tiempo eran de la dinastía Borgia. De hecho, un dato curioso sobre esto fue realmente en cuestión de los españoles. Mientras le estaban diciendo a Moctezuma que tenía que cambiarse al catolicismo porque su rey lo indictaba, los demás españoles agarraban los propios monolitos de todos los templos y los comenzaron a romper, los comenzaron a destruir enfrente de los ojos de los sacerdotes. Los sacerdotes lo intentaron detener, pero fueron asesinados por los mismos españoles. Sí, Y esto causó el enojo del ejército azteca y el enojo de toda la gente, lo que provocó la pequeña batalla que hubo con la muerte de Moctezuma. Se fue de paso. Así es. Moctezuma, en un intento de controlar a su pueblo, de pedirles que bajaran un poco los ánimos, va a ser asesinado de un piedrazo. Por cartas de Hernán Cortés y ante la historia oficial, se mantiene esa historia, esa versión, de que él sale a su balcón, pide que pare y de un piedrazo de uno de sus súbditos, de un mexica, va a ser asesinado. Sin embargo, hay fuentes que han revelado que realmente no fue completamente el golpe de la piedra, sino que fue asesinado por culpa, por medio de los españoles. Ellos van a ser los que lo maten. Y es que al final de cuentas Moctezuma Xocoyotzin ya no tenía nada que hacer ahí, ya no tenía cabida. Ya habían estado dentro de México Tenochtitlan, ya tenían los altépetls, ya tenían todo lo necesario para empezar la invasión y ya no necesitaban que Moctezuma estuviera ahí viviendo. Además, uno de las personas que va a tomar el lugar de Tlatoanis, puesto que realmente Moctezuma Xocoyotzin va a ser el último, estos otros van a ser una especie de tlatoanis internos y de jefes del ejército máximo, los que sean vistos como los gobernantes. Sin embargo, no van a recibir el mérito de Huaytlatóa. Su predecesor, su predecesor realmente ya tenía un visto bueno por los españoles y por llegar a dejar la religión. Este mismo va a ser quien envíe a Cuauhtémoc para que haga las negociaciones posibles.
Sin embargo, nuestro gran Cuauhtémoc va a ser un poco más hacia el lado mexica. Va a tratar de defender por lo menos su religión. De hecho, aquí acabas de decir algo importante. Moctezuma envía a Cuauhtémoc a hablar con Hernán Cortés, y es aquí donde Cuauhtémoc descubre mucho más la verdad que su propio tío, porque era su sobrino, y descubre que Hernán Cortés iba por el oro, no iba para cosas buenas, y no iba directamente por riqueza, bueno, por cosas que para ellos no era nada, pero que ante los españoles se les veía mucho que querían estos tipos de materiales. Eh, lo de la muerte de Moctezuma, cuando sucede esto, inicia una pequeña batalla entre los españoles y estos mexicas, que recordemos que Moctezuma acogió solamente a los españoles, no acogió a los aliados. Entonces estaban en una desventaja demasiado grande porque estaban en el centro de todo el ejército, en el centro de todas las personas que podían portar armas. Ya que recordemos algo, que la educación que se daba en ese momento también era militar. O sea, una mujer mexica también podía portar una lanza, también podía portar unas flechas, podían portar cosas. De hecho, se dice que las mujeres eran expertas con los dardos, y que con dardos eran los que podían matar a los españoles fácilmente. Entonces, literalmente, los españoles comenzaban a hacer cosas que no debían en la boca del lobo, literalmente. Así es, van a ir a alborotar el avispero. Y es que, aunque ellos ya tienen los artículos necesarios para esta conquista, están solos dentro de la Ciudad de México y van a hacer aún así su voluntad. Únicamente haciendo aquí la aclaración de que el que manda Cuauhtémoc realmente es Cuitláhuac, que no recuerdo si era sobrino o hermano de Moctezuma Xocoyotzin, y que realmente ya estaba en la bolsa de los españoles. Es aquí donde se mantiene la postura de que bien pudo haber sido asesinado por españoles, ya que Moctezuma Xocoyotzin dejó de ser relevante y el que iba a asumir el poder después de él ya lo tenían en la bolsa. Y bueno, amigos míos, aquí comienzan las batallas, comienzan estas guerras dentro de México Tenochtitlan. Especialmente la que más debemos de tratar es aquella batalla del 30 de junio de 1520, un año antes de que México Tenochtitlan caiga. Los españoles que estaban en el templo de Axayácatl toman todo el oro, lo guardan dentro de sus armaduras y durante la noche emprenden una huida. Así es, con el cobijo de la noche, con el cobijo de la oscuridad, empiezan a regresar a sus pequeños, digamos, campamentos que tenían, a salir de la Ciudad de México por la zona de Tlalolca, por la zona de Tlalocan y la zona de México Tacubaya. Sin embargo, será que una indígena que estaba por la zona los empieza a ver cómo comienzan a treparse dentro de las chinampas, dentro de balsas, para poder huir. Y ahí comienza el desastre del abismo. Comienzan a sonar tambores de guerra mexicas. Esos tambores de guerra eran para brindarse del miedo. Eran las trompetas del apocalipsis del imperio. Esos son los caracoles mexicas. Los tambores mexicas, como bien dice su nombre, eran tambores. Sin embargo, tenían también una especie de caracoles a los lados y iban acompañadas precisamente de los caracoles de guerra mexicas. De hecho, algo interesante de esto fue de que algunos caracoles tenían tal acústico que podían sonar como jaguares. Entonces,
imagínate estar en ese lugar donde escuchas los tambores y más aparte escuches los gritos de guerra de jaguares. O sea, era... Así es, mm, empiezas a escuchar unos golpes inmensos de tambores, empiezas a escuchar cascabeles, como si fueran prácticamente víboras de cascabel, acercándose a tu posición. Empiezas a escuchar caracoles sonando. Y por el acústico empiezas a escuchar hasta jaguares. Dime si no es para quedarse petrificado del miedo. Ahora, con ellos empieza a llegar lo mejor del ejército mexica, del ejército azteca. Y aquí es donde hay toda una batalla, donde incluso quedan cuerpos flotando en el río, en el agua, y que tratarán de pasar sobre ellos. Ahora, aquí viene una anécdota, una historia poco conocida, y es que uno de los soldados que acompañaba a Hernán Cortés portaba una lanza. Esta misma lanza la va a utilizar para empalar a sus enemigos y para cruzar ese río. El río ya no tenía balsas, tenía únicamente, si acaso, cadáveres. Y apoyándose en uno, hará una especie de garrocho para saltar hasta el otro lado del río, para llegar a tierra firme y escapar. Esos cadáveres, este tesoro precisamente que llevaban dentro, se hundirá por el mismo peso. Para ellos era dificilísimo correr y aún más nada. Por eso es que iban sobre balsas. Nadar no era una opción. Y este será el llamado tesoro perdido de Moctezuma. El tesoro se calcula que queda a la altura de Tacubaya. Hay una especie de glorieta muy grande, amigo mío, no me recuerdo por qué metro era. Se calcula que por ahí se pudo haber hundido. Ahora, podría buscarse, pero Ya estará. no hay certeza de que realmente se haya hundido tal cantidad y que sea bastante viable que se escarbe, especialmente porque es una avenida principal de la ciudad de Y México. aunque sí estuviera ahí, ya estará al menos 100 o más metros bajo tierra a estas alturas. Bastantes metros bajo tierra. Y bueno, la noche victoriosa para los mexicas, noche triste para todos esos grupos españolistas. Depende. O sea, sí se podría decir una noche victoriosa para los aztecas porque lograron repeler a los españoles, lograron matar a muchos de ellos, pero recordemos que ellos adoraban a su Tlatoani. O sea, las decisiones de Tlatoani, eso sí fueron malas, pero aún así era adorado. Y estamos diciendo que fue asesinado. No se sabe si fue por un mexica o como tú dices, como por los mismos españoles, pero ya había fallecido. Entonces es aquí donde los sacerdotes y los altos dirigentes del ejército colocan a uno nuevo, pero como era ya el comienzo de una guerra, no podían sacar todas las tradiciones para que subiera como Huenclatuani, sino que era más como un líder dispuesto a la guerra. Así es. Y precisamente dentro del término de batalla va a ser victorioso para ellos. Para los españoles va a ser una gran derrota, ya que incluso se cuenta la anécdota de que Cortés escuchaba cómo sacrificaban a sus caballos, cómo sacrificaban a los que habían podido tomar como prisioneros. Y bueno, esto más adelante se dirá que le da fuerzas a Cortés para poder terminar la conquista de México Tenochtitlan. Y será precisamente ese 13 de agosto de 1521 en el que Hernán Cortés logre vencer a Cuauhtémoc y se lo lleve prisionero. De hecho, aquí un dato interesante. Uno de los aliados principales de Cortés, que fueron los tlaxcaltecas, tuvieron la oportunidad de limar las interminables luchas con los aztecas y volverse uno para luchar contra los españoles. Pero ¿qué pasó? Recordemos algo,
ya habían pasado varias guerras floridas donde los tlaxcaltecas habían perdido ante los aztecas. Entonces su Tlatoani estaba decidido a apoyar a los españoles para por fin derrotar a los aztecas y que tanto los habían humillado. Pero como pasó con Cuauhtémoc, el hijo, en esta ocasión fue el hijo del líder de los tlaxcaltecas, se, eh, se dio la verdad a través de los españoles y le dio el consejo a su padre de, El segundo, si no mal tengo entendido, creo fue que es, quien hace una pequeña alianza nuevamente con los aztecas para pelear con ellos. ajá, Realmente no va a de tener hecho, esas veces. se dice que le comienza a decir a su padre todas las verdades sobre los españoles, pero como su padre estaba cegado con la idea de poder derrotar por fin a los aztecas, manda a encerrar y después a matar a su propio hijo, con el fin de poder aliarse con los españoles y hacer la guerra. Otro dato interesante con lo que acabas de decir con la captura de Cuauhtémoc es que muchos, principalmente los españoles, tras escribir sus notas, se dice que fueron solamente los españoles los que lograron derrotar a un gran montón de aztecas, siendo pocos. Pero recordemos que pasó un año desde la Noche Triste. Entonces la verdadera pelea, el cual se tiene un poco de registro verdadero, fue de que fueron 66 o 86, no me acuerdo muy bien el número, de jinetes, 1,300 españoles y más de 200,000 soldados indígenas, contra una resistencia azteca de 60,000 hombres, comandados por Cuauhtémoc. En Así, estos 60,000 hombres también se encontraban mujeres, y esta lucha se llevó a cabo en México Tlatelolco. Y ahí fue la última de las últimas defensas que tuvieron, porque recordemos lo que pasaba en esos tiempos. Si capturaban a Tlatoani, significaba que perdías. Y eso fue lo que pasó. Capturaron a Cuauhtémoc, entonces los aztecas ya no tenían noción de poder darle la vuelta a la batalla. Ya habían perdido una gran cantidad de hombres. De hecho, hay un códice donde dice que, si no me equivoco, perdieron 30,000 hombres antes de que fuera capturado Cuauhtémoc y los demás regresaron a Teotihuacán, a Tenochtitlan, y ahí es donde se declararon oficialmente perdedores. así es, y precisamente esto que comentas, amigo Ángel, vendrá sustentado de las cartas de Hernán Cortés, donde incluso él cuenta que no va a atacar de un punto específico, va a atacar por las tres grandes ciudades del centro, va a atacar a México Tenochtitlan, va a atacar también por México Tacubaya, va a atacar por México Tlatelolco, incluso por México Azcapotzalco. Y bueno, en esta gran batalla va a ser cuando capture a su, digamos, Tlatoani interino del momento, el gran Cuauhtémoc. Sin embargo, la ejecución de Cuauhtémoc fue más que desgraciada, incluso para los españoles, ya que fue sin juicio previo, fue realmente una atrocidad que le hicieron. Él, sí, ya pedía su muerte desde que fue capturado, había cumplido su labor máxima como guerrero. Sin De hecho, embargo, aquí un dato interesante con lo que acabas de decir. Cuando fue capturado Cuauhtémoc y fue llevado ante Hernán Cortés ya como prisionero, Cuauhtémoc le pidió a Malinche que tradujera, diciéndole, usted, señor, que me ha derrotado, le he fallado a mi pueblo, le he fallado a mis compañeros, que en este caso eran los guerreros, le he fallado a las mujeres y he fallado a todos. Por favor, mátame ya. así Eso fue lo que dijo el traductor en español, pero lo que realmente la última parte que dijo, mátame ya, realmente era la palabra sacrifica. Recordemos que mátame ya sería muy poco honor para un guerrero, y la palabra sacrifícame era una palabra muy significativa para él.
lo que esperaba Cuauhtémoc tras su captura era ser sacrificado para los dioses, no otro tipo de muerte. Así es, él pedía el máximo honor para un guerrero, el ser sacrificado. No el ser matado a sangre fría, sino el tener todo un ritual y el ser entregado su cuerpo y su sangre a sus dioses. Realmente también se dice que lo que pidió fue de que si ya habían muerto sus dioses, muriera él también. Es decir, si quedaba con vida, iba a ser evangelizado, iba a ser cambiado de dioses y vería a sus dioses ser destrozados y muertos uno por uno, especialmente las figuras. Sin embargo, al decir, mis dioses están muertos, mátame ya, pedía también el sacrificio, el reunirse con ellos, tanto en espíritu como posiblemente en el olvido. Y bueno, 3 de agosto 1521, cae en la gran ciudad de Tenochtitlan. Para festejar, los españoles harán un asado de cerdo con la llamada tortilla de nixtamal, es decir, las primeras carnitas mexicanas. Rayos, viejo. Y bueno, llegamos al final del capítulo por hoy, amigos míos. Amigos, Oscar Iglesias, Eduardo Martínez, ¿qué les pareció el capítulo? ¿Algún comentario o duda que tengan? Creo que le estoy agarrando odio a los españoles. Creo que estoy odiando a los españoles, March. Creo que los estoy odiando, pero bueno, pues otra vez agradecer a ti, Ángel, por invitarme al podcast. Espero acompañarlos en episodios posteriores para seguir aprendiendo un poco más de la historia que no nos cuentan, de los datos reales. Y nada, tu compañero, ¿algo que quieras comentar? Yo lo que quiero comentar, primero que nada, le agradezco aquí a servidor Irving y a Ángel por invitarme en este espacio. Aunque no haya dicho nada. Aunque no haya dicho nada, no haya participado mucho, pero me interesó mucho la historia y había datos interesantes que no sabía. Nos cuentan por un siendo lado... profesor. Siendo ¿Qué les profesor. espera la generación? Que no sabía. Y algunos datos que revelaron que fueron mentira y ya revelaron la verdad. Y pues muchas gracias por este espacio que me han dado. Así es, amigos míos. Esperamos tenerlos en capítulos venideros, en capítulos posteriores, posiblemente juntos, posiblemente uno por uno. Y bueno, por el día de hoy ha sido todo. Logramos ver cómo fue que cayó la gran Tenochtitlan. Logramos ver que realmente Hernán Cortés es un criminal de guerra desgraciado. Y bueno, sin más por hoy, recordarles que los esperamos en el siguiente capítulo de Red Privada. Los esperamos, donde estaremos hablando, amigos míos, sobre Isabel Moctezuma Tecuicho. Porque su descendencia de Moctezuma no se acabó solo con él. Su hija tuvo un gran papel en esta conquista, en esta caída de México, y lo veremos más adelante, en el siguiente capítulo. Tal vez nosotros somos sus nietos. Tal vez tengamos alguna herencia. No lo No sabemos. creo. Y bueno, sin más por el momento, recuerden seguirnos en todas nuestras redes como Red Privada, en Instagram como red.privada.podcast. A mí síganme como Irving-RVS-CRZO. Amigo Ángel, ¿cómo pueden seguirte? Como Ángel Esquivel. Ángel Esquivel, amigos míos. Y bueno, nuestra historia es bastante rica. Los esperamos la siguiente semana para seguir aprendiendo de ella. Y les tendremos una gran sorpresa. Hasta la próxima, amigos míos. Adiós, chicos, cuídense mucho. Acá se lo olvidamos. Amigo Gary, ¿cómo podemos seguirte? Perdón, sí, Mr. Gary en todas las redes sociales, Mr. Gary 14 en Instagram, Mr. Gary Music en YouTube y Oscar Iglesias en Facebook. Así que... Amigo Eduardo, ¿alguna red social que quieras promocionar? En Instagram como Eduardo-01. Y ya. Y ya. Y bueno, amigos míos, ha sido todo por hoy. Les damos las gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Bye, cuídense, Bye. chicos.